buenos días, así con mucha alegría, con un cielo maravilloso aquí en Salvador de Bahía. Los las saludo y pues espero que esta sesión, que es la segunda sesión de la Cátedra Latinoamericana en Transteatrología, pues resulte de interés y provechosa para todos los que estamos, para todos los que estamos involucrados en este movimiento latinoamericano para alcanzar a través de las artes escénicas, pues una nueva forma de relación, de convivencia social, de vínculos profundos, pues con todo lo viviente. Entonces, pues con con ese entusiasmo vamos a dar inicio y esperando que los compañeros, las compañeras que tienen todavía dificultad, que se puedan, se puedan unir. Es curioso porque la sesión pasada sí pudieron tener acceso sin ningún problema. Vamos a ver, esperemos que sea posible y que podamos entonces compartir pues con todos, con todas esta charla. Bien, pues para poner un poco en contexto esta conferencia, quiero recordar que hace pues ya propiamente 2 meses tuvimos la oportunidad, gracias a la iniciativa de Yaritza Medina, coordinadora de investigación de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, de realizar pues un pequeño seminario sobre el sistema teatral allá en Caracas. Asistió un grupo pues nutrido para este tipo de actividades, ¿verdad?, académicas. Y, y realmente sí fue muy satisfactorio constatar ese interés y esa solidez también en la, pues en la argumentación, en la visión que se tiene con respecto a los estudios del teatro allá en Venezuela, y que desde luego corresponde con ese mismo interés que se tiene en varios países latinoamericanos y en el caso de México, pues la verdad, yo les comentaba de la existencia de la Asociación Mexicana de Teatro, que ya pues cumplió 30 años de existencia y que ha fomentado el estudio del teatro pues con muy buenos resultados. Entonces, pues en esa ocasión, en ese seminario, hablamos de cómo darle seguimiento a esa actividad y decidimos crear este proyecto de la Cátedra Latinoamericana en Transteatrología, que esperemos pues tenga larga vida y que poco a poco se vayan integrando pues nuevos miembros para constituir realmente sí un verdadero movimiento de estudiosos de las artes escénicas en Latinoamérica que planteen una forma más acorde con lo que es la realidad del mundo en este
en estos tiempos. Y desde luego, pues en coincidencia con lo que es también el movimiento creativo, ¿no? De las artes escénicas. Entonces, para algunos de los compañeros que estuvieron en aquel seminario, pues van a recordar en esta charla algunos de los aspectos que pues yo traté. Para otros, pues seguramente también les será conocido porque tienen ya algún vínculo con la transdisciplinariedad. Y pues para quien no, pues espero que resulte claro lo que aquí voy a plantear. Así pues, vamos a inicio. Entonces, no sé si ya se integraron ya los compañeros, compañeras, que parece que ya estoy viendo ahí a Melanie, Sí, estoy viendo a maestro, yo José estoy por aquí, ya Francisco. logré entrar. Qué bueno, bueno, pues saludos a todos, abrazo ahí, Gregorio, ¿no? Todos los compañeros, Gracias, compañeras. igualmente, un placer. Igualmente, bien. Entonces, voy a ir siguiendo presentando algunas diapositivas, a ir elaborando sobre que poder tiempo para que se puedan formular preguntas y comentarios al pues aprovechar el tiempo que tenemos. Entonces, pues, base de la teatrología. Y lo primero que quiero decir es el acercamiento que yo eh, Un momento, de favor. Al parecer el doctor ha tenido un problema de conexión. Vamos a tratar de volver a contactar con él. Yo creo que sería conveniente que estemos pendientes de los micrófonos, porque hay una persona con una identificación Lenovo TV125FU que tiene el micrófono y está. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya hemos silenciado el micrófono.
link y conéctese. Ya. Bueno, se cortó la comunicación, pero ya retomamos, ¿verdad? Me escuchan todos, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Decía que para mí este acercamiento con la transdisciplinariedad y con la transteatrología, pues surge desde mi propio interés como, pues como parte de este ámbito de las artes escénicas, tanto en el ámbito de la creación, de la investigación y de la docencia. Para mí, todos estos ámbitos están integrados. Yo no hago una separación entre lo que es la creación, la investigación y la docencia. En ese sentido, creo que pues un profesionista, una persona que se interesa por el teatro, por las artes escénicas, pues ya no es conveniente que viva en esa separación de, por un lado, lo que pienso, lo que elaboro mentalmente, por otro lado, lo que siento, lo que me gusta, y por otro lado, lo que hago. Yo creo que es importante que podamos unir, ¿no? El pensar, el sentir y el hacer. Qué bueno que está por ahí, ya vi que aparece Gabriel Restrepo, mi querido amigo que fue también quien inició este ciclo de conferencias. Y él pues también comparte esta idea, ¿verdad? Del sentipensar, que además viene, pues sí, de un gran pensador colombiano. Entonces, partiendo desde esa posición, ¿no? Que asumo, de verme de una manera integral, vinculado a las artes escénicas, es que pues fui justamente transitando desde una visión disciplinar a una visión transdisciplinar y desde la teatrología a la transteatrología. Entonces aquí pues voy a exponer pues un poco cómo fue todo ese proceso. Vamos a seguir, Osmar, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, primero pues hay que ver dónde estamos colocados, ¿no? En la actualidad. ¿Y esto por qué? Porque como señalo en las preguntas que están ahí, ¿cómo vivimos esta realidad? ¿Cómo representamos? ¿Cómo podemos conectarnos con esa realidad que, entre otras cosas, pues nos hablan, por ejemplo, de esta conquista del espacio, de este afán de llegar, ¿verdad?, a otros espacios cósmicos. Recientemente leía por ahí lo que está haciendo China, por ejemplo, ¿no? Que acaba de tener así ya esta investigación que hizo con el lado oscuro de la luna y que van a revisar algunos pues de los materiales que trajo una sonda que ellos enviaron a la luna. Bueno, qué decir también de esta enorme preocupación, ¿verdad?, que nos causa lo que ha sucedido con el caso de Julian Assange, ¿no? O sea, alguien que plantea, ¿no?, la libertad así de expresión, que asume su compromiso con la verdad, ¿no?, como periodista, y que para poder ser liberado, ¿no?, tiene que declararse culpable, ¿no? Vaya, qué manera, ¿no?, de entender la libertad de expresión por parte de estos países que están dominando el mundo. ¿Y qué decir del nuevo holocausto, ¿no? Todo lo que está sucediendo, ¿no?, con el pueblo palestino. Es lamentable, ¿no?, que no seamos más que espectadores, que ese sea, ¿no?, el único papel que
que nos toca jugar, ¿no? Como espectadores de un nuevo holocausto. Claro que se realizan acciones. Me enteré también justamente de un seminario que se hizo ahí en Caracas, ¿no? En la Universidad Central de Venezuela para, pues, hablar sobre esta situación de lo que ocurre, ¿no? En este conflicto causado por Israel. Y bueno, estos tres aspectos, la tecnociencia, el antropoceno y el panterrorismo, que a decir de mi querido maestro Basarab Nicolescu, a quien pues desde aquí también le mando un saludo. Él está ahora también pues padeciendo, ¿no? Una enfermedad y desde aquí pues le mandamos nuestro cariño y nuestro deseo de que se recupere. La tecnociencia, el antropoceno y el panterrorismo, ¿verdad? Como elementos que pueden causar pues el fin, ¿no? De la especie debido en el primer caso, la tecnociencia, pues sí, a una falta así de control absoluto sobre lo que puede ser la vida humana, ¿no? El antropoceno también, cómo el ser humano es capaz, puede ser capaz, ¿no? De modificar así toda una era, y el panterrorismo que pues aparece, ¿no? En cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Causando víctimas totalmente pues indefensas. Entonces, frente a eso, pues sí, la pregunta es, ¿y el teatro qué hace? ¿Qué hacen las artes escénicas, no? Esa pregunta que se hizo aquí en nuestro país, precisamente en un congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, Richard Cheshner, el impulsor de los estudios del performance, ¿no? O sea, ¿cómo representar el siglo XXI, ¿no? Esa es la pregunta pues, que nos seguimos haciendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, voy a pues tratar brevemente cómo ha sido este proceso de teorización sobre el arte escénico a través de estas 4 etapas que aquí presento: la premodernidad, la modernidad, la posmodernidad y la cosmodernidad. Estas pues, etapas que son justamente consideradas a partir de la relación sujeto-objeto desde la perspectiva transdisciplinaria. Pasamos a la siguiente. Aquí está en una línea, digamos, del tiempo, ¿verdad? Lo que es este desarrollo, la realidad predisciplinar, ¿no? Que corresponde a la premodernidad y que es en donde, como veremos más adelante, pues el sujeto está dentro del objeto, ¿no? Ahí podemos hablar de una preteatrología. En la siguiente etapa, en la modernidad, ya es cuando se habla propiamente de la teatrología, es la creación de la teatrología, y es una realidad disciplinar, ya, o sea, en el campo del conocimiento, de la ciencia, aparecen las disciplinas. En la posmodernidad, que se trataría ya de una visión postdisciplinar o postdisciplinaria, podemos considerar que es la característica de esta etapa, ¿no? En el campo de las artes escénicas, los estudios del performance, justamente impulsados por Chesney. Y finalmente, la actualidad, que ha sido definida así por Nicolescu y otros colegas como cosmodernidad, una realidad transdisciplinar, y aquí es donde se sitúa la transteatrología. Siguiente. Esto es lo que les comentaba, ¿no? En cuanto a la relación sujeto-objeto, ¿verdad? Es decir, de quien desea conocer,
sujeto del conocimiento, y el objeto, aquello que se desea conocer, ¿no? Entonces ahí está la relación en la premodernidad. El sujeto está dentro del objeto, está totalmente sometido por el objeto. En la modernidad, la separación sujeto-objeto. En la posmodernidad, a la inversa de la pre, el sujeto está por encima del objeto, es como lo vivimos todavía hasta nuestros días, es culto, ¿no?, a la individualidad. Y la posmodernidad, que plantea justamente esa unión del sujeto con el objeto. Una unión que se da por medio del tercero oculto, que vamos a ver más adelante, ¿no? Es uno de los elementos fundamentales de la transdisciplinariedad. Avanzamos. Entonces, pues todos conocemos, ¿verdad?, este texto de Aristóteles, la Poética, que sin que sea propiamente pues un texto que pudiera encajar dentro de la visión científica del teatro o de las artes escénicas, pues ha sido considerado, ¿verdad?, como la primera teorización en torno a las artes escénicas, ¿no? Y ahí plantea él la mímesis como la cualidad del teatro. De ahí que entonces sea con esta visión mimética, ¿verdad?, una forma de considerar que la esencia del teatro reside precisamente en esta mímesis. Seguimos. Ya en la modernidad, ¿no?, pues propiamente sí, más bien en el siglo XV, ¿verdad?, con la emergencia del Renacimiento y el humanismo, ¿verdad?, emerge también esta visión de la ciencia moderna, sustentada en los tres postulados, que, como se señala ahí, llevan el orden y la ley en el plano de la razón a grado extremo. El primer aspecto, el primer axioma, la existencia de leyes universales de carácter matemático. La experimentación como medio para descubrir esas leyes y la reproductividad perfecta de los datos experimentados. Toda esta visión de la ciencia pues se siguió propiamente en todos los ámbitos, en todos los campos. Seguimos, por favor. Y por eso Capra, ¿no?, Itzio Capra, considera que en la modernidad la metáfora del mundo como máquina se convierte en paradigma, ¿no? Otra de las características es la separación del sujeto que conoce del objeto por conocer. Se configura este paradigma científico positivista y el pensamiento es gobernado por la relación causa y efecto en sentido unidireccional. Hay que aclarar, ¿verdad?, hay que decir que, adelante, Osmar, hay que decir que el creador, ¿verdad?, el teorizador del naturalismo, ¿verdad?, en el ámbito de la literatura, del arte, señalaba que en el teatro era más difícil que pudiera establecerse ese carácter científico, precisamente por el involucramiento de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, de alguna manera se trabajó también con esa perspectiva, ¿no? De ahí que Bertolt Brecht señalara, ¿verdad?, que el teatro del siglo XX tenía que ser el teatro de la era científica. Bien, en la modernidad entonces se establece el concepto de disciplina
como categoría organizacional, ¿no? Se instituye la división y especialización del trabajo y se delimita el campo del saber de la lógica disciplinaria, teniendo pues el riesgo de la hiperespecialización y el riesgo de cosificación del objeto estudiado. Esto hace que efectivamente aquello que se estudia, ¿verdad? Por el hecho de no estar presente el sujeto, de no ser una investigación, de no ser un estudio en vivo, sino un estudio in vitro, pues realmente pierda, ¿no? Pierda esa característica esencial de los procesos, pues creativos, ¿no? O sea, en los procesos creativos es necesario, es imposible prescindir de la presencia del sujeto con todas las características, ¿no? que éste tiene. Adelante. Y finalmente, pues, llegamos a la aparición, el surgimiento, la emergencia de la teatrología. Hay una colega, Marta Toriz, una investigadora del Centro de Investigación, Documentación Teatral Rodolfo Sigli, del Instituto Nacional de Bellas Artes, que ha investigado mucho sobre la teatrología, y en un texto que está señalado en la bibliografía, al final estará la bibliografía de todo lo que aquí se está exponiendo. Marta Toriz entonces nos habla de cómo en 1923, con pues un teórico, pero que a la vez sí también tenía un vínculo con el teatro en la parte creativa, Max Herrmann, se establece entonces en esa fecha un instituto de ciencia teatral. Y ahí ya entonces la idea pues era que efectivamente se le diera este carácter de ciencia al teatro, ¿no? Y esto precisamente porque, como se señala, un paradigma es una forma de pensar y actuar que soporta a todas las disciplinas. Adelante. Entonces, sabemos muy bien que pues, los estudios del teatro, hasta antes de esta creación de este instituto, los estudios del teatro en las universidades, en los ámbitos académicos, formaban parte de los estudios de literatura, ¿no? El teatro se estudiaba pues por su carácter de texto escrito, de texto dramático, y quienes plantean el surgimiento de la teatrología dicen, eso no es teatro. O sea, una cosa es la literatura y otra cosa es el teatro, ¿no? Entonces, la literatura dramática puede ser parte de, pero no es el teatro. El teatro es la puesta en escena, es lo que sucede en el momento de la representación. Y lo que sucede en el momento de la representación es la interacción entre espectadores y actores. Por eso es que justamente fue también esa relación que la teatrología se interesó también en estudiar. Siguiente. No obstante, pues las primeras investigaciones, los primeros estudios, pues carecían justamente de una estrategia de estudio, de una herramienta de estudio que pudiera corresponder con esa perspectiva científica. Y es, pues hasta la emergencia de la semiótica, ya entrado el siglo XX, ¿verdad?, que
se le va a dar este fundamento teórico, metodológico a la teatrología, ¿no? Y ahí tenemos pues los estudios de Tadeusz Kouzan, de Umberto Eco, de Anne Ubersfeld y de Erika Fischer-Lichte, entre otros, ¿verdad? Que proponen justamente toda una categorización, ¿verdad? De los distintos signos que forman parte del hecho escénico y cuya presencia, cuyo estudio, ¿no? Una vez que se constate, pueden demostrar que efectivamente, pues eso que se está presenciando tiene la especificidad teatral y no solamente corresponde con las características que tiene el texto dramático. Adelante. Entonces, el teatro, visto disciplinariamente, tiene como fundamento a la teatralidad. La teatralidad se considera como especificidad del teatro. Es un concepto, la Theatralnost, que propuso Nikolai Evreinov, un estudioso, sí, de el aspecto, digamos, antropológico, etnológico. Él tenía formación como antropólogo, pero también era director escénico. Entonces, pues combinando justamente esas dos disciplinas, ¿verdad? Se da cuenta de que la teatralidad está presente en la naturaleza humana, ¿verdad? Algo que ya también Aristóteles de alguna manera había señalado, ¿verdad? O sea, decía que ¿por qué se da la imitación? ¿Por qué la mímesis? Pues por esta propensión natural del ser humano a imitar. Y en el caso de Hebreo, esta capacidad del ser humano de transformación, ¿verdad? Una pulsión, dice, de juego que se encuentra tanto en los hombres como en la especie animal. Entonces, Hebreo dice, bueno, si hay teatro, es porque hay teatralidad. Primero está esta capacidad, ¿no? Claro que en este sentido, pues sí, aquí esa es una particularidad precisamente del teatro, ¿no? Se trata de un mismo y único nivel de realidad. Ahí, con la teatralidad, no hay otra cosa más que reconocer el hecho de que estamos frente a una ficción basada en la convención que dice esto es teatro. Es decir, quien va a ver una obra o quien está actuando, ¿verdad? Una obra, tienen esta conciencia plena de que lo que están haciendo es teatro, es decir, la representación de una ficción. Adelante. Es por eso que no deja de llamar la atención, ¿verdad? Que casi 100 años después de haberse propuesto la ciencia del teatro, ¿verdad? Sí, con ese carácter científico, esencialista, disciplinario, el teórico argentino Jorge Dubati está impulsando una nueva disciplina, la filosofía del teatro. Llama la atención porque no es que no se pueda filosofar con respecto al teatro, se puede hacer todo, ¿no? A partir del hecho teatral, escénico. Pero de ahí, ¿verdad? De ahí a plantear que para estudiar al teatro, para darle pues un valor epistémico,
pues haya que crear otra disciplina, a mí me parece que no hay necesidad de ello, ¿no? Seguimos. Entonces, la pregunta es esto, bien, ¿y dónde estamos entonces ahora, ¿no? Después de casi 100 años, pues, del surgimiento de la teatrología, después de que ha pasado ya tanto tiempo, ¿verdad? De aquellas primeras creaciones, ¿no? Espectaculares de los teatristas alemanes, ¿verdad? Después de toda el planteamiento que hace Artaud, no hay que olvidarse también de las vanguardias que cuestionan de alguna manera también esa visión racionalista, ¿verdad? ¿Qué ha pasado, no? Desde ese entonces a la actualidad, donde pues no podemos omitir, ¿verdad? La presencia de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Con la virtualidad. ¿Qué ocurre realmente con los estudios del teatro? Y esa es tarea, pues, de la transteatrología. O sea, no quiere decir que ya podamos afirmar que se está ya dando una respuesta, pues, totalmente eh, plena, ¿verdad? A lo que los creadores escénicos están planteando en la actualidad. Siempre, de alguna manera, la creación va por delante de los estudios que se hacen sobre ella. Bueno, sigamos. Sin duda, sí comienzan a partir pues de los años 60 una serie de cambios en la epistemología y en los estudios del teatro, ¿no? Y esto se da precisamente a partir de la posmodernidad. Vamos a la siguiente. Las revoluciones justamente en el ámbito de la física, ¿verdad? La física cuántica y en la cibernética, pues son los, eh, las puntas de lanza de lo que va a ser justamente un cambio en la manera de entender el conocimiento, ¿verdad? La emergencia de la epistemología compleja y la metodología transdisciplinaria, pues son deudoras de estas dos grandes revoluciones. Seguimos. Ya entonces, en la posmodernidad, se estaba dando ya así esta, pues, esta ruptura, ¿no? Con esa visión, ¿verdad? De las ideas de emancipación, de progreso, ¿no? No hay que olvidar que justamente la ciencia moderna planteaba, ¿no? Que con el desarrollo científico, la humanidad iba a llegar al progreso. Y pues la pregunta es, en la actualidad, ¿podemos afirmar que se ha alcanzado ese progreso, verdad? Entonces, más bien se genera pues una crisis en cuanto a esa visión de estas ideas emancipadoras, el culto a la razón, las verdades y normas absolutas dejan de tener peso. Y claro, pues todas las posiciones totalitarias y nostálgicas también son confrontadas. Desde luego que no podemos afirmar que hayan desaparecido, ¿no? Por el contrario, sobre todo ahora en nuestros días, nos damos cuenta de cómo esas posiciones totalitarias y nostálgicas no logran desaparecer
de la humana condición, como dice Morán, ¿verdad? Más que condición humana, la humana condición. Ahí la pregunta es, ¿a qué se debe, no? ¿A qué se debe que sigamos de alguna manera aferrados a esas posiciones totalitarias y nostálgicas de esa idea de que efectivamente hay que tener una verdad y unas normas absolutas, pues que en el plano social significan realmente así la pérdida, ¿no? de la libertad, ¿no? Bien, en el arte, entonces, en la posmodernidad, pues se pone más atención al significante, ¿verdad?, que al significado, pero lo que sí es de destacar es que se va generando una apertura a la multi y a la interdisciplinariedad, de lo cual hablaremos más adelante, de estas dos perspectivas, multi e interdisciplinaria. Adelante. Entonces, como ejemplos, ¿verdad?, de esta apertura, pues justamente, ¿no?, en la Universidad de Nueva York, Richard Chesner plantea los estudios del performance studies, ¿verdad?, que pues a lo largo ya de más de 50, 60 años, ¿verdad?, pues han planteado una nueva manera de estudiar las artes escénicas. Está el caso también de Hans-Dietrich Lehmann, ¿verdad?, con su propuesta del teatro postdramático, con la cual él decía que el teatro postdramático pues era justamente el teatro europeo posterior a los años 60, ¿no?, donde empieza ya a desarrollarse la idea de la creación escénica a partir del hecho mismo eh, de, la, de la creación pues escénica, ¿no? Ya no es aquella representación de textos dramáticos, sino la creación a partir de lo que el mismo escenario está demandando, lo que se plantea en esta perspectiva de lo postdramático. Y bueno, ya a caballo, digamos, entre la posmodernidad y la posmodernidad, yo puedo situar esta perspectiva de Erika Fischer-Lichte de la estética de lo performativo, porque si bien tiene elementos que podrían considerarse pues dentro de la visión eh, de la ciencia del teatro, Erika Fischer-Lichte pues es una académica, una investigadora alemana que sí estuvo muy en contacto con la visión de la teatrología, ¿verdad? Pero en este planteamiento de la estética de lo performativo, tiene realmente una conexión muy directa con la perspectiva de la transdisciplinariedad. Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo entender la posmodernidad? Decía yo que en la pasada conferencia, pues Gabriel Restrepo nos hizo comprender toda esa diversidad, esa riqueza cultural así que tenemos en Latinoamérica y que efectivamente nos hace que pese a toda esa visión racionalista, ¿verdad?, con la cual pues quienes hemos pasado por las aulas de las universidades muchas veces se nos inculcó, ¿verdad? Pues finalmente cuando uno se da cuenta, ¿no?, de todo ese saber que existe en nuestras comunidades, en nuestros pueblos,
sí nos damos cuenta de esto que plantea la posmodernidad, que todas las entidades en el universo están, se definen pues por su relación con las otras entidades. Y esto, desde luego, esto permite, ¿no? O es posible por la emergencia de este elemento transdisciplinario, que es el tercero oculto, que es el punto, digamos, de unión entre el sujeto, lo que está, lo que pertenece al sujeto y lo que está fuera del sujeto, que no es que no le pertenezca, ¿verdad? Sino que puede también transitar en ambos sentidos, ¿no? Del sujeto al objeto, del objeto al sujeto. Y por eso se señala, o así lo afirma Nicolescu, el imperativo ético de la posmodernidad es la unión de todos y con todo. Y esto, como está dicho también al inicio, para quienes vivimos en Latinoamérica, ¿verdad? Es posible acceder a la comprensión de la posmodernidad. Seguimos. Y entonces, para pues, aclarar por qué la transdisciplinariedad es esta estrategia metodológica que puede conducirnos a una manera distinta de conectarnos con la realidad, ¿verdad? Hay que señalar que efectivamente hay una diferencia entre lo que se plantea desde la propia disciplina, la unidisciplinariedad, la multi y la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, tanto la disciplinariedad, ¿no? Que es justamente esta intención de colocar todo aquello que pertenece a un determinado ámbito de conocimiento y estudiarlo separado de los demás, ¿no? La multi, que es este intercambio, esta relación entre disciplinas, y la interdisciplinariedad, que tiene también esta intención de intercambio, pero ya en el plano de los métodos, ¿no? Entonces, en las tres, ¿no? Predomina el carácter siempre, tanto en la multi como en la interdisciplinariedad, por mucha colaboración que se dé, siempre va a predominar la disciplina de la que se parte. Entonces, la transdisciplinaridad busca ir más allá de eso. De hecho, justamente, pues una manera de definir a la transdisciplinaridad, ¿verdad? Muy simple, es lo que está entre, a través y más allá de las disciplinas, ¿sí? Entonces, de manera específica, pues la investigación disciplinaria concierne cuando mucho a un solo y mismo nivel de realidad. En cambio, la transdisciplinariedad está interesada por la acción simultánea de varios niveles de realidad, ¿verdad? Esto lo vamos a aclarar más adelante también y lo veremos también cuando surjan algunas preguntas. Adelante. Sí, adelante. Aquí están los tres axiomas en los que se sustenta la transdisciplinaridad. El primero, que es el de niveles de realidad, ¿no? Plantea que hay diferentes niveles de realidad del objeto y, en consecuencia, diferentes niveles de realidad del sujeto. Es el axioma de niveles de realidad. El lógico, a diferencia justamente de la lógica clásica,
aquí se habla de un tercero incluido, ¿verdad? Un tercero incluido que está, por supuesto, conectado también con el axioma anterior de niveles de realidad, porque muchas veces se dice, a ver, este tercero incluido, ¿no? Recordemos que según ese planteamiento de la lógica clásica, ¿no? ¿Verdad? Es los, en la lógica clásica, ¿verdad? Se plantea el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de exclusión. Aquí se plantea justamente, sí, los dos primeros se respetan, pero en el tercero se señala que es posible, ¿no? Hablar de un tercero incluido, pero situándose en otro nivel de realidad, que es lo que muchas veces no se entiende y desde una visión muy racionalista se dice eso es imposible. Y Basarab Nicolescu hace una aclaración, ¿verdad? Muy divertida, ¿no? Porque dice, bueno, sí, en esos planos así, digamos, pues de lo más cotidiano, de la vida diaria, ¿verdad? Pues a nadie se le ocurriría, dice, en una autopista o en una carretera que tiene dos sentidos, ¿verdad? Uno de ida y otro de vuelta, ¿verdad? Poner un tercer carril donde cada quien vaya por donde quiera, ¿no? Entonces eso es pues totalmente absurdo, ¿no? Eso sí, no tiene que ver con este planteamiento del tercero incluido. Y bueno, y el epistemológico, o el de la complejidad, justamente, ¿no? La estructura de todos los niveles de realidad aparece en nuestro conocimiento de la naturaleza, de la sociedad y de nosotros mismos como una estructura compleja. Va más allá entonces de esa visión, ¿no? De causa-efecto, de pues la lógica y de la visión racionalista, ¿verdad? Ahí están entonces estos tres principios o axiomas de la metodología transdisciplinaria. Adelante. Entonces, ¿cuál es la meta de la transdisciplinariedad? Pues la comprensión del mundo actual. Pero, ¿cómo comprender? ¿Cómo comprender verdaderamente el mundo actual? La comprensión para la transdisciplinariedad, ¿verdad? Y que está conectada pues con toda la sabiduría profunda, ¿verdad? De los pueblos originarios, por ejemplo. La comprensión se entiende como esta relación entre el conocimiento y el ser. No puede haber comprensión si yo no estoy dentro de ese conocimiento, si yo no me asumo como parte integral de ese conocimiento. Y esto, pues va más allá de todo aquello que alguien que solamente hace uso de su razón, ¿verdad? Y que sí, yo entiendo tal cosa, yo sé tal cosa, yo puedo hacer esto. Sí, es posible, pero eso no es comprensión. Tampoco existe oposición entre disciplinariedad y transdisciplinariedad. Como no la hay, pues tampoco no se trata de eliminar las disciplinas. La transdisciplinariedad no plantea la eliminación de las disciplinas ni de la ciencia. Hay muchas aportaciones que sin duda la ciencia ha hecho, ¿no? El cuestionamiento es si solamente hay que pues, confiar en el conocimiento científico para pues, alcanzar esa comprensión del mundo actual. Esa comprensión y en consecuencia pues garantizar, ¿no? la sobrevivencia
de nuestro mundo, porque no hay que olvidar pues que el riesgo es que antes de esa extinción así pues natural que va a ocurrir, pues se adelante pues justamente por las acciones que estamos realizando. Entonces, la transdisciplinariedad, decíamos, estudia la interacción del sujeto con el objeto, se trata de un nuevo conocimiento y finalmente no es indisciplinariedad, porque se dice, no, bueno, pues si está más allá, si no toma en cuenta la disciplina, ¿cuál es su disciplina? No, es que no es una disciplina. Por eso cuando se habla de una manera, pues, uh, digamos, confusa, ¿no? Se confunde transdisciplinariedad con transdisciplina. Esta segunda habla de una nueva disciplina, que no lo es. La transdisciplinariedad no es una nueva disciplina, es una estrategia metodológica. Adelante. Y aquí está en este esquema que nos ofrece Basarab Nicolescu, ¿verdad? No tenemos aquí posibilidad de ponerlo en movimiento, pero la idea de Basarab es que esto esté en movimiento, ¿verdad? Y están planteadas ahí los elementos que constituyen la realidad transdisciplinaria. El objeto transdisciplinario, rojo, el sujeto transdisciplinario, en azul, en el punto central, el tercero oculto y de manera horizontal los niveles de realidad, ¿no? En el tercero oculto, como se señala ahí, aparecen las religiones, las espiritualidades, las culturas. Este es un, digamos, esquema que nos permite entender justamente la complejidad de esta perspectiva. Bien, sigamos. Y bueno, ¿en qué consiste el tercero oculto, no? ¿Ah? El tercero oculto es precisamente ese elemento que hace que se unan el sujeto y el objeto, ¿verdad? Es cuando se da esta oportunidad de acceder a ese espacio de la no resistencia, ¿verdad? Porque sí es muy importante también aclarar la diferencia entre realidad y lo real. Para la transdisciplinaridad, pues la realidad sí es plástica, es aquello con lo que podemos contender. En cambio, lo real, pues es lo que está ahí permanentemente velado, ¿verdad? Entonces, el tercer oculto sí busca que esta realidad con la que podemos contender se aparezca, ¿no? Como un espacio, ¿verdad? De transparencia absoluta para que no quedemos justamente limitados y nuestra comprensión pues sea limitada, ¿no? Entonces, con esta perspectiva, señalo, el conocimiento se transforma en comprensión, o sea, la fusión del conocer y el ser, que como dice Nicolescu, da sentido a la verticalidad cósmica y consciente. Este es un aspecto también muy importante en la perspectiva transdisciplinaria, la verticalidad cósmica y consciente. ¿En qué consiste, no? En darme cuenta de que mi posición en el mundo no es solamente causada por la ley de la gravedad. O sea, mi verticalidad depende justamente de esa conexión que tengo yo con el cosmos y que soy consciente de ella. Esto pues es un cambio
radical, ¿verdad? En cuanto a esa visión solamente de considerarnos en la verticalidad por la ley de la gravedad. Y entonces, esta verticalidad es la que posibilita justamente la unión del sujeto con el objeto. Adelante. Entonces, aquí es ya cuando planteamos esta posibilidad de transitar hacia un nuevo paradigma en la concepción o las concepciones premodernas, modernas y posmodernas del teatro. Es esto que, por eso es que señalo yo que la transdisciplinaridad es la base, el fundamento de la transteatrología. Adelante. Y ya casi para terminar. Entonces llegamos a la transteatrología como conocimiento transdisciplinario del teatro. ¿Mm? Y es eso, o sea, aquí se trata de una objetividad que no está vinculada solo a un objeto, ¿no? O sea, no se trata cuando estudiamos, porque eso ha sido pues también una de las características de los estudios teatrológicos, ¿verdad? Vincularme a un objeto, no, sino a esa interacción que se da entre sujeto y objeto. Es decir, yo como investigador no puedo quedar fuera de eso que estoy estudiando. Adelante. Y también, pues eso, o sea, la, la teatrología, pues justamente con ese afán esencialista de tener a la teatralidad como la esencia del teatro, con toda esa perspectiva semiótica de los signos teatrales, pues dejaba afuera muchas prácticas que no correspondían con esa visión, ¿no? Y aquí hay que recordar lo que decía Erika Fischer-Lichte. Ahí donde hay una cultura, hay teatro, aunque no se le llame así. Entonces, es también retomar todas esas prácticas que no corresponden con esa visión del teatro, sobre todo, pues, como se ha considerado en Occidente, ¿verdad? Entonces, pero no solamente es aquellas formas o prácticas teatrales, sino todos aquellos conocimientos en el ámbito científico, técnico, de las humanidades, de las artes, de la espiritualidad, pero sobre todo, y esto es lo que me parece pues más importante, ¿no? Fomenta el conocimiento interior. Realmente también sí nos hace aprender más de uno mismo, aunque uno luego se sorprende, ¿verdad? Por decir, caray, creía que ya me conocía y me doy cuenta de que todavía hay mucho que conocer de mí, ¿verdad? Y supera el binarismo cartesiano. Adelante. Entonces, pues por plantear de alguna manera digamos, algunos aspectos precisos de lo que puede ser ya una práctica, una investigación transteatrológica, ¿no? Primero, ¿cómo se entienden, ¿no? Estas prácticas? Entenderlas como acontecimientos, ya no más como obras. No se trata de estudiar obras, se trata de estudiar y participar más bien en los acontecimientos, ¿no? Se trata, dice Fischer-Lichte, de procesos autopoiéticos por la interacción de ejecutantes y espectadores.
En la transteatrología, entonces, en el acontecimiento se unen los contrarios, ¿no? No hay precisamente esa exclusión de decir esto no entra aquí, no. Por mucho que pueda parecer algo que se opone, se le da entrada, ¿no? Se reconoce el rebasamiento de fronteras. No hay por qué justamente decir es que esto ya no forma parte del teatro, esto ya no es arte escénico, esto ya tiene que ver más con el rito, esto tiene que ver con la fiesta, esto tiene... No, no, no. No hay esa distinción y eso hace que también se pueda transitar por diferentes niveles de realidad. Otro aspecto que me parece central es que en lugar de proceder argumentalmente con lo uno o lo otro, es decir, elegir pues entre una posición y otra, la transteatrología lo hace con un tanto lo uno como lo otro, ¿no? Y esto y aquello, o también ni esto ni aquello, sino algo diferente. Y pues lo que es más relevante, ¿no? En el ámbito justamente de la experiencia humana. La práctica transteatrológica demanda al investigador o a la investigadora transformarse en sujetos cósmicos y conscientes, reconocernos, o sea, no podemos negar, sí, nuestra condición biológica, ¿verdad? Pero, pues esto no nos impide también vernos en el plano cósmico y alcanzar un nivel de conciencia aumentada, ¿verdad? Que vaya más allá de esa conciencia que la propia racionalidad me permite tener. ¿Seguimos? Y bueno, ya para terminar, ahora sí, solamente hablaré y mencionaré, porque pues esto hay que justamente pues acercarse, algunos seguramente ya tienen algún contacto con estas propuestas, ¿verdad? De práctica transteatrológica. En la bibliografía que está al final, señalo en dónde pueden ustedes encontrar estos textos, ¿no? Pero, por ejemplo, Peter Brook, que bueno, o fue, ya falleció hace un par de años. Peter Brook, o sea, como creador, pues también no dejó de lado su trabajo como investigador, como estudioso del teatro. Su gran aportación, sin duda, es El espacio vacío, ¿verdad? Un texto que todos los estudiosos del teatro y los practicantes, pues, están invitados a conocer. En este texto de una dimensión diferente, nos habla justamente de cómo alcanzar lo que él llama la calidad. ¿En qué consiste la calidad? Y para Brook, ¿no? Esto no es más que un resultado de esa conciencia, de esa capacidad que tiene el ser humano de poder ir más allá de aquello que está condicionado así histórica, social, biológicamente incluso, sino que se da la oportunidad y tiene la posibilidad de ir más allá de todas esas limitaciones. Nicolescu, que bueno, pues Sarah Nicolescu, el creador de la metodología transdisciplinaria, nos da un ejemplo también de cómo realizar una práctica transteatrológica donde aparecen justamente estos principios o axiomas de la transdisciplinariedad en un estudio que hace sobre Peter Brook, ¿no? Como precisamente lo titula Peter Brook y el pensamiento tradicional, donde oximorónicamente dice Basarab, o sea, Peter Brook, que siempre trató de estar así
al día, ¿verdad? En la práctica teatral, pues está conectado muy, muy poderosamente con el pensamiento tradicional. Hay un trabajo de Claudia Cabrera Sánchez, que espero que esté todavía presente, me dijo que iba a estar, no sé si se haya retirado ya, pero de una vez, si no, la comprometo a que nos dé la siguiente conferencia para hablar precisamente de este trabajo suyo, ¿no? Miradas desde el margen, disidencias culturales en prácticas performativas contemporáneas, donde hace justamente, ¿no? Un estudio muy interesante de cómo incorporar, ¿no? Al conocimiento esas prácticas que muchas veces, pues, la disciplina académica excluye. Y pues lo hace además en el contexto latinoamericano, ¿verdad? Entonces resulta muy, muy pertinente. Y claro, pues el planteamiento, el desarrollo, su, su, su escritura, ¿no? De este trabajo que fue presentado como una tesis doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene una base transdisciplinaria muy, muy, muy clara, ¿no? Y bueno, finalmente, pues yo les sugiero también acercarse a este texto que escribí con mi colega Nicolás Núñez, ¿no? Transteatro, donde se plantea justamente esta forma de creación con base en la transdisciplinariedad y que llamamos así transteatro, ¿no? Ahí está muy, muy claramente señalado, ¿no? Hasta donde hemos podido hacerlo, ¿no? La perspectiva transteatrológica. Claro, hay más propuestas, ¿verdad? Pero, pues, es algo que está justamente pues, en gestación, ¿verdad? Esperemos que los trabajos de nuestros amigos del seminario en Caracas vayan haciendo aportaciones para enriquecer esta práctica teatrológica y desde luego en otros lugares, ¿no? Esperemos estar allá en Colombia con Gabriel, hay que trabajar también aquí mismo en Brasil con Aldair Soares, en Chile con Ramón Grifero, que también tiene planteamientos transteatrológicos muy, muy importantes. Pues de mi parte, yo aquí lo dejaría solamente, pues en la siguiente diapositiva están ahí las referencias, pero esto pues va a quedar en la página, digo en el sitio de la cátedra para que ustedes puedan consultarlas, ¿verdad? Ahí, ahí están algunos de los textos que aquí han sido utilizados. Y bueno, pues por mi parte, esto sería todo. Estaría ahora interesado en escuchar sus preguntas, sus comentarios, porque pues esto es lo que nutre también. Entonces, ustedes tienen la palabra. Sí, Gabriel, querido Gabriel. Bueno, querido Domingo, queridos y queridas colegas, ha sido una magnífica exposición. Yo la comprendería del siguiente modo. No es una visión histórica del transcurso del teatro en su relación con la sociedad. Ese concepto me parece que podría ser suplido, tal como yo lo veo en la exposición de Domingo Adame, por una visión que no fuera la línea recta ni tampoco el círculo, sino la espiral, una espiral irregular en la cual a medida que se avanza también se retrocede y cuando se retrocede también se avanza. Es una visión que yo denomino retroprospectiva, en la cual se alían, como lo ha hecho Domingo Adame de un modo ejemplar,
una visión diacrónica con una visión sincrónica. Pero una y otra no están separadas, están imbricadas la una con la otra. Es magnífico, es un mapa extraordinario para repensar el teatro como expresión honda de la sociedad, de la crisis de la sociedad en todos los tiempos, pero también para ver cómo la sociedad misma es un teatro, un tablado que necesita ser repensado, partiendo, como muy bien ha señalado, de la superación de esa dicotomía de Descartes entre sujeto y objeto. Dentro de esa perspectiva, a mí me interesaría mucho subrayar, aparte de toda esa riqueza del concepto de transdisciplinaridad y transdisciplinaridad, de dos aspectos. Uno, esa relación de la cosmoteatralidad con un concepto que empleó el existencialista francés Jean Val, que es la trascendencia. La trascendencia no niega la trascendencia, pero la amplía en el sentido de una flecha que va de arriba a abajo. Subunten, como decía Novalis, hacia esta tierra. Y es desde las coordenadas complejas de esta tierra y de este ahora, desde donde saltamos al cosmos. Es decir, no es una fuga de la tierra hacia el cosmos, sino una integración del cosmos dentro del horizonte de la tierra. Esa es la primera, dijéramos, idea que yo quiero resaltar y que naturalmente solo es posible si se trasciende la división entre las disciplinas por medio de la transdisciplinaridad. La segunda que me interesa mucho es la sustitución del concepto de sujeto cognoscente tradicional, pero también del sujeto como autor y también del sujeto representado. Obviamente estamos más allá de la visión de Stanislavski sobre el concepto de actor y de persona, pero nos adentramos a un yo cuántico, como tú muy bien lo has sugerido. Es un yo que ha roto los goznes de esa representación del individuo como un ente sólido, que es propio de toda la metafísica, de Descartes incluso a Kant. Un yo que con Freud y con Nietzsche, por supuesto, se ha rajado, ha estallado. Con Freud también se parte en el ello, que es un magma inmenso, en el super ello, que es el orden y la ley, y de un yo pobre encogido entre esos dos polos. Un sujeto que es cuántico, que como he subrayado yo, es un yo que por la fortuna del idioma castellano se divide en el I y en el O. Un I/O. I como conjunción hacia el infinito, O como resta hacia la nada. Entonces, creo que también el teatro, si nos, en la perspectiva de la transteatrología, como la ha mostrado, y en la idea de la transdisciplinaridad, permite aproximarnos al misterio del yo. El yo es un misterio, un misterio. Y yo creo que un problema tremendo de la sociedad contemporánea es esa fragmentación de los yoes, ¿no es cierto? Esa descomposición del narcisismo, esa descomposición del sujeto sólido para aproximarnos a una idea de un yo
que siempre encierra un misterio. Y es que uno de los problemas de la sociedad contemporánea y de todas las sociedades es el enunciado por Hamlet en Shakespeare, en Hamlet, en el último acto, que indica que comprender al otro es como pretender conocerse a sí mismo. Y eso es, desde el punto de vista de mis reflexiones como anciano ya, un anciano que ha pasado por muchas vidas, no solamente las supuestas vidas anteriores, sino la psicosis, las vidas psicóticas de un desparramamiento del yo a través de sus etapas de la vida. Es fundamental para tratar de llegar a una cierta serenidad dentro de la turbulencia que es la comprensión interpersonal. Yo, remontándome a las paradojas de Zenón, diría lo siguiente, más allá de lo que indica Morán, que insiste mucho en esto, y de lo que indica esa expresión de Hamlet de pretender conocer al otro, es pretender conocerse a sí mismo. Heráclito dice, si buscas en el fondo de ti mismo, nunca llegarás a comprender tu misterio, nunca jamás. Tan honda y tan profunda es tu alma. O sea, el inconsciente individual y colectivo es un magma extraordinario. Y develarlo es el sortilegio de las artes y de las ciencias también, pero particularmente del teatro, tratar de captar esa fantasmagoría del yo. Entonces yo, remontándome a las paradojas y aporías de Zenón, digo algo que es lapidario y que a mí me estremece cada vez que pienso en eso. Así como Aquiles nunca alcanzará a la tortuga, asimismo, un yo cualquiera, un hombre casado, una mujer casada, un amigo, una amiga, un funcionario, una funcionaria, jamás, 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 jamás de los jamases llegará a comprender a cualquier otro, a cualquier otro. Eso nos daría una lumbre de, por supuesto, angustiosa, pero también una cierta luz de serenidad que necesitamos para evitar este mundo tan complejo. Domingo, querido, va un aplauso inmenso. Dialogar contigo siempre es refrescante, siempre es fecundo. Nos sacas de casillas y eso es importantísimo en un mundo que parece a veces tan plano y tan rotundo en sus afirmaciones dogmáticas. Mil gracias. Es un mapa exquisito para comprender al mundo complejo y para comprender al teatro como oficio de develamiento del mundo. Mil gracias, querido. Querido Gabriel, como siempre, así tu sabiduría de verdad es muy gratificante escucharte, sentirte, ¿no? Te agradezco y quiero que nos sigas acompañando aquí en esta cátedra. Gracias. No, claro, esto es crucial, querido Domingo, Muy porque bien. tenemos la Un aspiración. abrazote, un abrazo grande. Estaba por ahí Memo y luego Francisco Silva. Pero Memo. concluyo. Perdón. Quisiera que enviar un saludo a Guillermo, gran amigo, no conocido, pero virtual, y a Claudia, por supuesto. Y cómo quisiera que con este camino que estamos haciendo en el teatro colombiano, pudiéramos traerlos a ustedes tres y a otros más también a esta Colombia que cruje por todos los costados. Bueno, Ahí un abrazo. estaremos. Ahí estaremos. Gracias. Bueno, Sí, Memo. Pues en primer lugar, es un placer estar aquí con ustedes. Escucho una gran sintonía y creo que compartimos una gran idea, ¿no? De este compromiso con el cosmos. La trascendencia y la trascendencia no es individual, es colectiva. Y esta invitación pertenece a ese compromiso colectivo. Es algo muy importante en la humanidad darnos cuenta que no podemos ser individualizados y permitir que esa individualidad nos lleve a rompernos, a destruir a la otra, al otro, y no pertenecer a la comunidad.
y trabajar bajo esa comunidad. Nacimos como una especie, nacimos como seres vivientes, ¿no? Y en ese sentido que compartimos estas relaciones y vínculos con el cosmos, el teatro tiene esa gran responsabilidad. Y creo que lo que comentabas hace rato, Domingo, y gracias por las palabras, y será un gran placer colaborar en este proceso de la transdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el teatro, es este compromiso de hacer vibrar, de hacer consciente al ser humano de este compromiso de vivir en colectividad, de dar lo mejor de nosotros a través de la expresión y renovar estas conexiones, no desde el capitalismo, no desde la individualidad que nos da, sino más bien de la colectividad. El bien de la otra, del otro, es el bien de una y de uno. El bien de todos es el bien de cada una y uno. Y viceversa, el bien de cada una, de cada uno, de cada une, debe ser el bien de todas, todos, todes, ¿no? Y Sí. tomando en cuenta todo el tipo de expresiones, ¿no? No podemos negar ninguna y nos pertenecen a todos, pero ese compromiso de pertenencia nos obliga a ser parte de ese compromiso de darnos todos para todos, ¿no? Entonces, de verdad, agradezco todas estas palabras, agradezco esta sintonía y siempre será un placer. Y creo que vamos en la misma línea. Mi proceso de trabajo va en ese proceso, en esa invitación permanente a través del teatro, a través del performance, a través de la representación, de que estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo cosmos, y este cosmos está lleno de vínculos que nos permiten ser mejores si nos comprometemos con todas, con todos, con todes, en cualquier latitud del mundo, en cualquier momento, en el futuro, en el presente, en el pasado. Siempre estamos vinculados, no estamos solas, ni solos, ni soles. Estamos en un compromiso de crecer como humanidad. Muchas gracias, de verdad, maestro No, Gabriel. perfecto. Muchas gracias, Domingo, por esta hermandad. Gracias, Memo. Y justamente, ¿no? Yo coincido contigo. O sea, cómo poder lograr a través de nuestra acción, en este caso como creadores o como investigadores escénicos, que esta posible, pues, conexión humana, ¿no? Se dé y sea tan poderosa que pueda realmente lograr así que desaparezca todo tipo de deshumanización y de destrucción de cualquier ser vivo, de cualquier elemento que forma parte de la vida. Gracias, Memo. Gracias. Y está José Francisco por ahí, querías un momento, no sé. No, Infinitas maestro, gracias. bueno, muchas gracias. Realmente me uno a las palabras del compañero Figueroa, porque o sea, no hay manera de agradecer esta posibilidad, esta conexión que usted provoca, esta conexión también con sus colaboradores, Gabriel Restrepo, ahora que habló usted de Claudia Cabrera. Pues es maravilloso. Usted está sembrando y yo creo que esto tiene que dar sus frutos y su buena cosecha. De verdad que sumamente agradecido con usted y con todas las personas que se conectan, aprovechando pues este fenómeno de las redes, maravilloso, la parte buena de esta tecnología. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Sí, sí. Ah, soy José Gregorio Cabello. Ah, qué gusto. Un abrazo, Gregorio. Muy bien, aquí estoy tomando notas, pero el delicioso, esta visión de construir paradigmas para la interpretación de esta contemporaneidad y de lo que viene, pues. Yo me pregunto, ¿cómo ir decantando para construir ese paradigma hacia la transdisciplinaridad del teatro? Porque dentro de toda esta diversidad, ir cambiando o ir integrando bueno, lo de los nuevos holocaustos, unir los niveles de espiritualidad, todo ese montón de aspectos cuando uno está como uno se siente bombardeado
por un montón de elementos bueno, que conllevan en sí el andar vivo, pues, y contemplar en un espacio performático o posteatral o teatral o donde se integra el teatro y la búsqueda o el drama o el texto, todo ese montón de aspectos. Es difícil para nosotros ir asumiendo esa nueva mirada dentro de esta modernidad, digo yo. Y eso me invita a dar un paso más adelante. Hoy, en estos días, mi casa ha sido un espacio de reuniones con grupos. Estamos coordinando, estamos agrupando a toda la gente que hace narración oral en la escena. Todos los que somos portadores de la identidad patrimonial, histórica, todo lo que somos identidad, pues, desde ese trabajo que lo llevamos a escena también. Desde hace mucho tiempo yo lo hago también. Y luego estamos pensando que ya se reunió un equipo con el ministro de Cultura para hacer un festival de narración oral internacional. Ya incluso hay nombres de algunas 2 personas. Claro, estamos solicitando el aporte y sorpresivamente nos abrieron la puerta. Nos dijeron que sí. Y claro, igualito uno ve los guabineos que se hacen para disuadirnos de los objetivos, pero igualito eso se va a lograr. Aquí en mi casa se habló, estuvimos 9 personas compartiendo, pues, y se me ocurrió a mí hablarle de la transteatralidad, de que nosotros también tenemos que visibilizar ese aspecto de la narración oral con todos esos elementos teatrales a los que somos objetos, sujetos, parte integrante, bueno, todos esos elementos que nos conforman. Y bueno, estamos también haciendo dentro de esa visión el hecho de crear una cátedra que también pueda formar a los cuentacuentos con esta visión integradora de conocimiento y de amplia diversidad, porque cada quien lo hace desde sus potencialidades, desde sus limitaciones, que son espectaculares todos, tanto las potencialidades como las limitaciones, y eso es lo que nos hace diversos. Entonces, estamos como en un fluir constante con las ganas de participar en estos momentos de cambios, de paradigmas y de integrar todo eso, y encontré la palabra deseada, que es cómo dentro de esta disciplina hacernos más humanos y derrocar toda esa serie de egoísmos, de todas esas cosas que son adversas a lo humano, pues. Eso es mi gran pregunta en la que ando y me mantiene hiperkinético ese aspecto, que quería compartirlo con ustedes ahora, estos aportes nuevos de los nuevos holocaustos que me ha dejado con la boca abierta, lo antropoceno, la tecnociencia, bueno, todo eso, el panterrorismo, eso son elementos que de repente uno olvida y no integra a estas visiones de conceptuales de lo que estás construyendo, sí, evidentemente para construir como creador que eres de este mundo teatral. Gracias. Bueno, querido Gregorio, bueno, pues en principio ya con este interés, ¿no? De estar reuniéndose y de estar proponiendo realizar acciones conjuntas, como dice Guillermo, ¿no? O sea, sí, somos comunidad. Ese ya es un principio. Y lo otro, pues yo te sugeriría, pues invita a los compañeros, o sea, ¿para qué otra cátedra? Esta cátedra da cabida a todo lo que tenga que ver justamente con lo escénico, con lo teatral, o sea, invita a tus compañeros a que se integren a esta cátedra, serán bienvenidos. Te mando un abrazo y creo que Gabriel quería decirte algo también, ¿no? Sí, Gabriel. No, felicitar a Guillermo
por esa intervención y ese ánimo. Y lo mismo el compañero Gregorio que habló de aquí de Colombia, estamos muy interesados en ese tema de la narración, de la oralidad. Es un turbión, son las voces que surgen de abajo, miles y miles y miles que necesitan ser escuchadas. Así que gran saludo a ellos. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su reflexión o hacer alguna pregunta? Tenemos todavía algunos minutos. ¿Quién nos... ¿No? ¿Ya no hay más? Pues parece que no. Hay un mensaje por ahí de Claudia Cabrera, solo agradecer. Gracias, no, gracias a ti por estar presente. Y, ajá, Memo para, a ver, adelante Memo. Ah, no, Gabriel, perdón. Okay. Es que ya no veo quién es. Gabriel. Bueno, es simplemente para indicarles que la obra de teatro que escribí yo, Como Sombras Pasaron, y que va a representar un grupo de teatro nuevo, Andrágora, con estudiantes egresados del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar. Se pondrá en escena, creo yo, en octubre, y esperamos invitarlos e invitarlas para que junto a la representación de esta obra, que es una serie de cuadros dantescos y cómicos también sobre la historia de Colombia, pues con ocasión de ese montaje pudiéramos hacer un taller integrado con la cátedra de transteatrología, querido Domingo, y Sí, con todos los participantes. Con mucho gusto, querido. Muy bien. Bueno, pues si no hay más, entonces creo que podríamos terminar la sesión de este día.